Senadora, el tema energético preocupa a Misiones y también, bueno, el tema del gasoducto. Usted insistió hoy en el Senado de la Nación. Sí, nos ocupa en el trabajo permanente e histórico de esta responsabilidad de llevarle a Misiones la integración a la nación argentina, el desarrollo a partir de la energía, que en estos más de 12 años del Frente Renovador de la Concordia venimos trabajando con mucha responsabilidad. Por eso, en el día de la fecha, planteamos sobre tablas la preferencia con dictamen de comisión de la Comisión de Energía, y después se planteó también por otro senador el tratamiento con responsabilidad de las propuestas desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Nación Argentina, porque entendemos también a la energía como un servicio esencial y que en esta instancia está llevada adelante y envuelta en lo que es la ley actualizada del 91-24-2065, modificación de la ley inicial de 1960, que es la 15.336, y digo las fechas para que nos pongamos en auto para saber que no es tan fácil modificar un sistema energético en el entramado que fue concebida como una unidad de empresas con propósito público, de empresas privadas con propósito público, y que en este momento administran el 80% de la generación, distribución y transporte de la energía en la República Argentina. Muy compleja, por eso pedíamos en primera instancia el tratamiento de un proyecto de ley que en su primer artículo suspende el traslado de las tarifas o del ajuste tarifario a usuarios residenciales, comerciales e industriales de la nación argentina, en lo que significa justamente la salida de los subsidios al sistema energético argentino. Compartimos la revisión, compartimos la mirada de la necesidad de un trabajo adecuado al tiempo y al desarrollo en esto de las nuevas tecnologías y las mejores propuestas, y por eso planteamos la creación de un Plan Nacional Energético del 2016 al 2030, que incluya las miradas provinciales y a todas las responsabilidades políticas de la nación. El segundo proyecto tiene que ver con el desafío de también modificar la ley 24.065 en su artículo 70, que establece un fondo compensatorio de 1991 para distribuir como subsidio al consumidor final, al usuario final, llámese residencial de nuevo, comercial o industrial, y que en este momento estaba un 60% distribuido del fondo iba destinado a obras de infraestructura y un 40% a fondos de financiamiento directo al usuario. Nosotros lo que planteamos en esta modificación tiene que ver con que ese 100% vaya 40% al fondo de infraestructura, 40% subsidios y 20% vaya destinado específicamente como una tarifa diferencial y compensatoria para la región del NEA. Tiene que ver con esa definición objetiva de la realidad que nos va marcando la desigualdad histórica con la que se ha sometido a Misiones y a la región en cuanto a la no generación de luz o de acceso a la luz más barata, la no generación de energías alternativas como el gas natural que tiene el resto del país y nosotros no lo tenemos, o como otras energías alternativas que tampoco se han desarrollado a partir de los proyectos de briqueta o los proyectos de energía solar. Y en ese sentido también el acompañamiento y el esfuerzo de la provincia de Misiones histórico con lo que significa la entidad binacional de Aciretá, con lo que ha significado la pérdida de tierra, de territorio, el cambio climático, para abastecer el sistema energético nacional. Por eso creemos en la tarifa diferenciada para la región del NEA, y acompañando obviamente las instrucciones del gobernador de la provincia y del conductor político, el ingeniero Carlos Rovira y Hugo Pasalacqua, llevamos adelante también lo que significa para sostener ese nuevo análisis 3 pedidos de informe en lo que es la realidad energética hoy con el tema de los combustibles, porque también tenemos una realidad que tiene que ver con que el combustible, la nafta, el gasoil, tiene siempre un mayor valor en nuestra región, en nuestra provincia, por lo que
pedimos justamente el estado de situación actual y de la evolución desde el 2003 a la fecha, para saber lo bueno y lo malo que hemos hecho, también el tema del planteo de otro proyecto de ley que tiene que ver con la generación del gasoducto, que tiene que ver con un fideicomiso, porque siempre nadie discute desde lo político ni nadie discutió el desafío de llevar el gas natural a la región del NEA. Y de hecho el gasoducto del NEA se inició y hoy está parado y no tenemos información oficial de cómo va a seguir su funcionamiento y su puesta en marcha para darle el acceso al derecho al gas a los misioneros. Por eso planteamos una forma de financiamiento que es un fideicomiso para la terminación del gasoducto del NEA, y pedimos que se trate con mucha responsabilidad en la Comisión de Energía y de Derechos y Garantías, entendiendo que sobre el planteo de los problemas o la diferencia en la intervención sobre políticas públicas, en este caso energéticas, tenemos la responsabilidad de construir resultados, soluciones, y en esa instancia hemos trabajado en el día de la fecha, en la sesión ordinaria del día de hoy.